¿Qué tal amigos? Fallas técnicas, espere por favor. ¿Qué tal amigos? Los saluda Tiago. En este video te enseñaré a cómo instalar mods en consolas y PC, pues he notado que muchos aún tienen dudas de cómo hacerlo. Aquí trataré de resolver muchas de sus preguntas explicándoles de una manera clara y concisa. Espero que el video sea útil, así que ponte cómodo que iniciamos. Comenzamos con la instalación de mods para consola. Esto es igual para Play como para Xbox. Podemos hacerlo de dos maneras. Primero, desde un navegador, abrimos la página de Bethesda.net y nos dirigimos a la parte superior que dice Iniciar sesión o registrarnos. Le damos en la casilla de registrarnos y llenamos los datos que ahí nos pidan como correo electrónico, nombre de usuario, entre otros. Ahora podrás entrar al juego e ir al apartado de mods y colocar directamente el correo, nombre de usuario y contraseña. Este punto puede ser opcional, pero lo nombro porque esta página nos muestra todos los mods que hay disponibles para estas plataformas de una manera más rápida. La otra manera es ingresando directamente al juego. En el apartado de mods le damos en la opción de crear cuenta. Aquí nos registramos con nuestro correo electrónico, contraseña y colocamos nuestro nombre de usuario. Si nos pide verificar nuestra cuenta, ingresamos a nuestro correo de Gmail o Hotmail y revisamos los mensajes que nos llegue de Bethesda. Verificamos los datos que nos piden. Ya una vez hayamos creado la cuenta, en la parte de arriba colocamos la dirección de correo electrónico y nos saldrán las dos siguientes casillas para poner nuestro nombre de usuario y la contraseña correspondiente. Una vez adentro, tenemos todos los mods disponibles para la consola con la que hayas ingresado. Aquí tienes disponibles todos los mods por categorías. También podrás filtrarlos o directamente podrás buscar alguno en específico. Ya que lo tengas seleccionado, simplemente le das en instalar y eso es todo para los mods de consola. Para instalar mods en PC tenemos dos opciones. La primera, podemos hacer exactamente lo del punto anterior para las consolas, que es ingresar al juego y crear nuestra cuenta y directamente entrar a los mods que tenga disponibles para PC. O podemos usar un segundo método que lleva varios pasos pero a la vez nos da una variedad mucho más grande de mods. Para ello necesitamos instalar en nuestro ordenador un par de programas, además algunos complementos que se deben colocar dentro de los archivos de nuestro juego. Así que pon mucha atención y te mostraré el paso a paso. Primero, abrimos nuestro navegador y nos dirigimos a la página de Nexus Mods. Dentro de esta, podemos ver que hay una lista grande de juegos. Podemos seleccionar de una vez el juego de nuestra preferencia. Le damos en la opción de registrarnos y creamos nuestra cuenta con correo electrónico, nombre de usuario y contraseña. Aquí nos pedirá verificar los datos de nuestro correo. Así que debemos abrir nuestro correo electrónico y esperar un mensaje para verificar la creación de la cuenta. Ya una vez hayamos verificado los datos, podremos ingresar a Nexus Mods con nuestra cuenta. Ahora tendremos que descargar Vortex. Ya estando en la página principal de Nexus Mods, nos dirigimos abajo del todo y miramos que aparece Vortex. Seleccionamos en leer más y le damos en donde dice descargar última versión. Ahora nos dirige a esta pantalla. Aquí le damos en descarga manual, descarga lenta. Si quieres usar descarga rápida solo debes pagar una cuenta premium, aunque no te lo recomiendo. Esperamos 5 segundos y nos aparece una ventana y guardamos el archivo. Abrimos la ubicación donde se descargó nuestro archivo y lo instalamos con doble clic. Ahora ingresamos a Vortex y si notamos el logo de la cuenta en rojo, simplemente nos dirigimos a esta parte que dice identificarse o registrarse. Nos dirige automáticamente a la página de Nexus Mods y cuidado, debemos tener en cuenta que hayamos ingresado en nuestra cuenta de Nexus Mods en nuestro navegador predeterminado. De lo contrario nos aparecerá esto. Si nos sale esto, simplemente copiamos este enlace desde este punto y ahora nos dirigimos a nuestro navegador. Pegamos la dirección y le damos en seguir. Ya ingresando a Nexus Mods, simplemente le damos en la casilla de verificar y nos activará la cuenta. Antes de poder usar la aplicación,
estará un escáner de los juegos que tengamos instalados. De no aparecer ninguna opción, venimos a la pestaña de juegos y dentro de esta lista seleccionamos el juego de nuestro gusto. Nosotros lo hacemos con Fallout 4, pero puedes seguir este método para otros juegos. Ahora vamos con un complemento muy importante para los mods, que es el Fallout Script Extender, que básicamente la mayoría de los mods nos pedirá tener este complemento. En la descripción o el primer comentario fijado te dejaré los enlaces para que vayas directamente a la página donde están los complementos que necesitamos. Le damos en este punto y descargamos el archivo. Una vez descargado, lo descomprimimos y abrimos la carpeta. Vemos que aquí hay varios archivos. Ahora ingresamos a donde está instalado nuestro juego y para hacerlo más rápido buscamos el acceso directo. Le damos clic derecho y seleccionamos en abrir ubicación del archivo. Esto nos llevará exactamente donde está instalado el juego. Aquí seleccionamos todos los archivos de esta carpeta que descargamos, excepto la que dice Data, y las copiamos donde está instalado nuestro juego. Buscamos el que se llama Phase Loader. Le damos clic derecho y creamos un acceso directo en el escritorio. Cerramos esta carpeta y nuevamente le damos clic derecho al acceso directo que se nos creó. Podemos cambiar su icono si queremos. Nos vamos a las opciones avanzadas y marcamos la casilla que dice ejecutar como administrador. Damos en aceptar y eso es todo por esta parte. Ahora abrimos la carpeta data de nuestro juego. Nos dirigimos a la carpeta que descargamos y copiamos la carpeta que está dentro de data y la pegamos en la carpeta data de nuestro juego. Ahora descargaremos el programa Loot. Este nos servirá para organizar los mods, ya que algunos de ellos requieren estar primero que otros. De lo contrario presentarán varios inconvenientes. Este programa nos ayudará a organizarlos según su importancia. Lo descargamos y lo instalamos. Ahora debemos ingresar a equipo y a documentos. Vamos a la carpeta de mis juegos y en algunos casos debes buscar primero la carpeta llamada Steam. La abrimos y debemos encontrar varios archivos. Son esenciales 3. En mi caso aparecen muchos más, pero como mínimo debes tener los 3 que tienen este engranaje. Abrimos con doble clic en el bloc de notas el primero de Fallout 4. Bajamos y revisamos en la parte que dice archivos y verificamos que tenga todo esto. Si no te aparece, deberás complementarlo. En la descripción de este video te dejo todo el apartado. Solo copias y pegas. También te dejaré algunos complementos que tienen los otros dos archivos. Solo revísalos si te faltan, los copias y los pegas como el anterior. Antes de continuar, debo agradecer inmensamente a las personas que siguen haciendo donaciones al canal, ya sea a través de supergracias o membresías. Un fuerte abrazo a Pavel Sosa. Ya con todo esto hecho, te enseñaré a instalar los mods con Vortex. Nos vamos a Nexus Mods y buscamos el que queramos instalar. Aquí encontramos información del mod o en la pestaña de File, buscamos la versión deseada. También podremos ver todo el contenido del mod desde aquí. Notamos que tenemos dos opciones, cualquiera de las dos nos sirve. Si no queremos llenar nuestro PC con archivos, usamos la primera opción. Damos en descarga lenta y esperamos. Nos pedirá permiso para abrir el enlace con la aplicación, que en este caso será Vortex. Simplemente le damos en permitir, le damos en instalar y posteriormente en habilitar. Ya estará instalado nuestro mod y para eliminarlo presionamos donde dice activado. De esta manera se deshabilitará. Luego presionamos la flecha que vemos aquí y le damos en eliminar. El otro método nos dejará el archivo instalar en nuestro PC. Entonces partiendo desde este punto le damos en descarga manual, descarga lenta y esperamos unos segundos y guardamos el archivo. Posteriormente abrimos Vortex y nos situamos en la pestaña de mods.
Luego en la parte superior seleccionamos instalar desde un archivo, buscamos la ubicación donde se descargó el mod, le damos doble clic o abrir y como en el anterior damos en instalar y habilitar. Y para eliminarlo es igual al punto anterior. Después de que hayas instalado todos los mods que quieras, cierra Vortex y vuelve a abrirlo. Te diriges a la pestaña de plugins. Esto es para activar algunos mods que se suelen desactivar. Si encuentras alguno, simplemente le das en activar. Pero recuerda hacer esto después de cerrar y abrir nuevamente Vortex. Posteriormente abrimos nuestro loot. Nos vamos a la parte superior derecha, vemos 3 rayitas o puntitos, los presionamos para que se organicen. Es recomendable hacerlo cada vez que instales un nuevo mod. Ahora todo ya está listo. Si hiciste los pasos correctamente, puedes iniciar el juego desde el acceso directo que creaste y podrás disfrutar de los mods que instalaste. Recuerda que los mods desactivan los logros, así que asegúrate de haber jugado al menos una vez. Si el video te ayudó o te gustó, déjame tu like, un comentario y suscríbete para que no te pierdas los próximos videos. No siendo más, me despido y hasta la próxima.